Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y de ahí la pregunta, porque también está el tema del mercado del futuro, así como está el dólar futuro, para que la gente lo entienda, que es algo, un tema común por ahí en la calle, está el precio del barril del futuro, y va de la mano, ¿no es cierto?, estas fluctuaciones de día a día. Quiero pensar que el petróleo futuro, perdonadme, me confundí, está impactando en términos crecientes o al mismo nivel, por así decirlo. Sí, tenés dos cosas, tenés las transacciones que hoy se están haciendo, esto que estamos hablando de $100, $90, del precio del petróleo, en realidad son entregas en mayo. Por eso es futuro. Se está vendiendo, claro, esa cotización es la cotización de lo que va a moverse dentro de un par de meses, pero siempre se maneja así el mercado. Sí. Lo otro que vos tenés vendría a ser la proyección o escenario, que es un poco más largo. Hoy Horacio Marín, el CEO de YPF, dijo que él calculaba entre 70 y algo y 80 y cortos, creo que dijo entre 72 y 82, algo así es el... Sí. Y yo he visto también algunas... Vos sabés que las proyecciones daban los valores que vos dijiste al principio. Daban las más optimistas para este año $62. Claro. Y las más negativas daban 58. Que 58, déjame que te lo traduzca, para la Argentina, a Vaca Muerta no le mueve demasiado la aguja. No se iba a frenar Vaca Muerta, si bien no se iba a acelerar tampoco, pero sí era un precio casi de línea de pánico para el convencional, porque el convencional le cuesta casi eso sacarlo. Era como que iban a jugar a suma cero, ¿viste? No iban a ganar nada, iban a mover todo para no ganar un peso. Hoy las proyecciones que yo alcancé a ver, que son recontra preliminares, porque acá 3 bombardeos más y nos cambia todo de nuevo, están hablando de, en el orden ese de un promedio de $80 el año, imagínate, estamos 50% por arriba, casi, no, 50 no, pero 40% por arriba de los 60 que estaban diciendo. 80 de hecho es un precio alto. Cuando vos mirás la industria petrolera, siempre se juegan dos extremos. Uno es que las empresas petroleras tengan rentabilidad, o sea, que ganen plata y no que muevan la plata, ¿no? Ahí la industria anda bien, la industria crece, se hacen los caños que haga falta y toda la historia. Y por el otro lado tenés que no te peguen la inflación, porque si te pegan la inflación, que es lo que nos puede pasar ahora con estos $100 y ya estamos viendo que sube el combustible, te termina generando una recesión económica que termina consumiendo menos petróleo y termina perjudicando de nuevo a la petrolera. Ese margen más o menos está entre los $75 y $78, ¿sí? En el mundo. Tenés países como Arabia Saudita que tienen un costo de $9 el barril y le importa todo muy poco. Con todo ganan, hasta en la pandemia ganaron los tipos. Pero hoy estamos en un precio, y este precio que se está hablando de que podría ser el precio promedio del año de $80, está incluso un poquito por arriba. Entonces vamos a tener un poco de inflación, no vos ni yo, sino el mundo entero vamos a tener un poquito de inflación. Bien. Y eso vamos a ver cómo termina resultando, si son centésimos o si son un 1, un 2, un 3%. Estados Unidos, viste que venía con inflación, que es un problema en Estados Unidos, no están acostumbrados a la inflación. Cierto. Pero nos termina pegando a nosotros, a los argentinos, en proyectos que requieren financiamiento internacional. Si lo pienso en Vaca Muerta, tenés el gran proyecto de GNL, necesita más de $12.000 millones de financiamiento, y encima tiene un socio árabe. Y entonces, bueno, si tenemos una inflación que te modifique las tasas de interés, bueno, se empieza a complicar todo, pero no solo eso, sino si vos tenés proyectos mineros, proyectos de lo que sea, que implique financiamiento internacional, bueno, entra todo en la misma bolsa de gatos prácticamente. Cierto. Dentro del precio del litro de la nafta premium, ¿qué porcentaje pesa el costo del petróleo para el precio, comparado con el consumidor, el precio consumidor final de la nafta? Para tener una idea. Respuesta corta y respuesta un poquito más larga. La respuesta corta es que es como saberte la fórmula de la coca. Bueno, eso no te lo van a decir. No te lo van a decir. Pero no porque nadie quiere mostrar las cartas que tiene, obvio. Exacto, porque aparte vos... mal dicho, es más o menos un 40%. Mal dicho, me encantó. La incidencia del precio del petróleo en el precio final del surtidor es más o menos un 40%. Ahí lo que pasa es que vos tenés el margen de ganancia, que volvemos siempre a lo mismo, al margen de ganancia. A ver, el año pasado YPF terminó perdiendo plata. ¿Terminó qué? Ajá, ¿viste? Bueno, YPF está en un proceso de transformación. O sea, que se fue de casi todo el convencional ya de la Argentina. Sí. Dejó en Chubut un desparramo terrible. Bueno, está con grandes proyectos de inversión, está en un momento de transformación, por lo cual la foto es una foto mentirosa, porque es como sacar una foto a un nene de 12 años y decir que va a quedar de esa altura, ¿no? Pero el año pasado YPF perdió $800 millones
dólares, y en esa pérdida gran parte fue porque bajó, o sea, porque perdió plata con la venta de combustibles. El gran negocio hoy todavía de YPF es vender, número 1, combustibles, y número 2, gas. Las dos cosas cayeron el año pasado y los costos de producción no le cayeron tanto. Entonces, ese margen que yo te digo, porque vos tenés 40% de petróleo, después tenés 20. el costo que te sale hacerlo, tenés los impuestos, 20, ni te cuento si 25. tenés tasa vial. 20-25 por lo menos. Los de impuestos, mira, hoy estaba mirando una nota de Brasil que decía que Lula ordenó bajar los impuestos a los combustibles para evitar el sacudón. Me estás jorobando. Bueno, nuestra legislación argentina permite lo mismo. Hay que ver si lo hace bueno, en el Poder Ejecutivo. Bueno, es una decisión. La caja de lo que es la recaudación de los impuestos de los combustibles es una caja que no se coparticipa, se la queda el gobierno nacional. Claro. O sea, no la están, vamos a decirlo, lo digo mejor, perdón, pues, no la están coparticipando, porque debería ir al mantenimiento de las rutas nacionales. Claro, no el se está impuesto a haciendo. las rutas, tenés razón. Pero bueno, ahí es interesante. Yo había hecho una cuenta hace un par de días atrás con el precio a 90. Dije, bueno, voy a tomar un precio, se me ocurrió tomar $90, y solamente el gobierno nacional, no por impuesto a los combustibles, porque es bastante, ahí depende de cuánto se venda en realidad y de cuánto vaya a aumentar el precio, así que ni me meto porque es un chino. Pero solamente con retenciones a las exportaciones, con este aumento del precio del petróleo, Nación está aumentando su caja. O sea, por sí, vos vas a exportar y el 8% se lo queda al gobierno nacional. Está ¿El 8? antes de ¿El 8 dijiste? Claro. Vos sos IPJ, porque Sí. no sos IPF. Vos sos IPJ, sacaste barriles. Sí. Primero viene la provincia de Neuquén y te dice, qué lindo, el 12% es mío. Eso es el 12% de regalía. ¿Eso sí, es para del el precio de convencional venta. o para el no convencional? Porque en Hoy- Chubut tenemos un problemita con eso. Sí, hoy todavía el no convencional paga el 12 y el convencional paga el 15, Ajá. porque la regla histórica era del 15 y todavía no se, algunos están en proceso, hay un proyecto, hay una propuesta. En Chubut creo que lo bajaron para al bajar. 9 especialmente para, Es porque bueno, que los sí. pozos del petróleo del Chubut están secos o no, Sí. ya están maduros en términos técnicos. Neuquén tiene una propuesta similar, lo que pasa es que Neuquén no le interesa demasiado el convencional, Claro. o no le mueve la aguja el convencional. La verdad es que es una producción chiquitita Ujú. para Neuquén, no para Sí, sí, no sí. para los generales. No para Chubut, pero bueno, profesora, está bien. pero el 8% que se queda después llega al puerto, se va a exportar y Nación se queda con otro 8%, que son las retenciones, y yo hice la cuenta y solamente por el aumento del precio del petróleo De 60 a hacen 90, digamos, una cosa así. Claro, hacen una caja extra de $100 millones ¿Por? el gobierno nacional. Por- Solamente por el aumento del precio. Pero por día, por embarque, 100 No, millones. en el año. Wow, 100 millones de dólares más Son porque 100 millones de dólares extra solamente por el aumento, y pensando que no se aumenten las exportaciones. no hablamos de volumen, 300.000 hablamos de barriles precio. por día. Claro, hablamos de Exacto. precio, no de volumen, tal Sí, cual. sí. Ahí Wow. hay una parte de la ganancia, te digo porque ¿qué se calcula? Por cada $10 que aumenta el precio del petróleo, manteniendo estable, anda más o menos en 300.000 barriles por día la exportación de Argentina, son 1.250 millones de dólares extra de exportaciones. O sea que si vos pasás de 60 a 90 más o menos de hecho en bruto, Por 3 estás son 4.000 y- millones. más de 3.000 millones, porque estamos a mes 3, 3.500 millones de dólares, y de ahí los empezás a desarmar, esto que yo te digo, ¿quién se queda con qué parte? Una parte obviamente se la quedan las petroleras, pero también hay una parte que se va en retenciones, hay una parte que se va en regalía, y bueno, y hay que ver al final cómo se termina repartiendo todo, porque en realidad no esperemos que no se mantenga, que se mantenga más cerca de esto que dijo Marín, de 70 y algo, 80 y cortos, Ujú. porque la verdad es que si no, estaríamos viendo, viste que ya hubo en algunos lugares, ha sido muy dispar cómo ha aumentado el precio de los combustibles. Acá, por ejemplo, en Neuquén Capital, Ujú. aumentó mucho lo que es el gasoil premium, Ujú. porque el sector petrolero anda en Hilux, vamos a decirlo, medio así. Y en provincia de Buenos Aires aumenta el gasoil común, que acá Claro, ni... para el acá campo, el gasoil por por el ejemplo. campo. Claro. Exactamente. Pero bueno, si estos precios siguen altos, va a necesitar más aumentos. Hoy en día está un poco atrasado en esa relación que vos me decías de cuánto es el precio del barril en el precio del surtidor. Ujú. Pasa que no es natural que se traslade automáticamente. Lo normal es que se haga como, a ver, hoy en día la mayoría de las refinerías están con los contratos del mes pasado, están recibiendo ese petróleo. A 60, 65, a lo sumo. 63 el más alto, te Claro, diría. claro. Entre 58 y 63, según la negociación que tenía la petrolera, ese es el precio con el que están corriendo las refinerías. Por ende, están aumentando para atajarse, podríamos decir, al mejor estilo del almacenero De con aceite. reposición, a costo de reposición y no costo de producción. Prácticamente.
Bueno, las integradas sí están las integradas son YPF y Pan American Energy, que producen petróleo y tienen sus propias refinerías. Ahí la situación es distinta, porque ahí sí les pega entero, y por eso también en algunos días de este conflicto vimos que le subía las acciones a algunas empresas de Vaca Muerta, como Avista, y a YPF le bajaba al principio. Mira vos. Eso se notó mucho por eso, el mercado es como que reaccionaba. Ahora están más o menos todas en alto. Igual es un poco la lógica del almacenero. Yo creo que estamos en extrema volatilidad. Todo lo que decimos ahora, dentro de 3 horas puede cambiar. Sí, si le pegan un bombazo a otro buque o a otra refinería allá. Ahora bajemos un poquito, hablamos bien la macro, me encantó la idea como lo desarrollaste. Ahora vamos a, no sé, Chubut, Río Negro, Punta Colorada. ¿Qué es lo que ves vos que puede impactar? Porque todos, cuando largaron y salió el gobernador de Río Negro, le ganamos la pulseada a Bahía porque Punta Colorada, San Antonio, nosotros somos vecinos. Marín dijo, wow, va a rebalsar, nos va a tocar, vamos a poseer. ¿Qué de concreto estamos teniendo que vos, sé que anduviste por ahí, por la zona acá, cerquita, a 150 kilómetros nuestros? Mira, sí, ahí en esa zona están convergiendo 3 proyectos distintos que están en 3 etapas distintas los proyectos. El que ya está con un montón de movimiento, y si vos vas a Playa Dorada, sí, hay más Hilux blancas que personas. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, había muchas camionetas nuevas, deben estar veraneando. Fui justo un fin de semana de verano, digo, uy, qué lindo. Sí, pero veranean sin conductor las camionetas, no sé. Bueno, lo que tenés ahora con muchísima actividad y en un grado de avance muy importante es el proyecto petrolero. Hay un oleoducto que ya está casi terminado de construir, que va desde el Alto Valle, desde Allen, hasta atraviesa todo Río Negro, llega hasta la costa. Eso ya está terminado prácticamente. En la costa, a unos 20 kilómetros al sur, en realidad, de Punta Colorada, está la gran playa de tanques. Vos no sabés lo que son esos tanques. Podés meter varios estadios de fútbol adentro de un tanque, te diría. Apilados, uno arriba del otro. Y se va a hacer 2 monoboyas en mar adentro a 6 kilómetros. Eso en enero del año que viene va a arrancar la exportación desde ahí de petróleo. Así que eso es en crudo. Sí, petróleo de Vaca Muerta. Y va directamente afuera. Eso va al exterior, y acá en Neuquén ya se está empezando a notar un poquitito de más actividad, que venía bastante verano planchado, porque obviamente hay que empezar a hacer los pozos para aumentar la producción para enero del año que viene. Lo otro que también se está haciendo, pero es más chiquitito, es que se está haciendo la conexión, esto es a la altura de la Ruta 3, hasta la playa. En total deben ser 12 kilómetros de caño en superficie, y de ahí se mete bajo el mar el caño y se va también unos 6 kilómetros para adentro, donde va a estar el primer barco, que va a ser GNL, pero que va a llegar a fines septiembre-octubre del año que viene. Eso es a la misma altura de Punta Colorada, le digo porque la audiencia conoce la región. Eso es antes de Punta Colorada, a la altura de Fuerte Argentino. Si se ubican de las grutas, sí. 40 kilómetros al sur, antes de llegar a Playas Doradas. Está bien, ahí va. Está bien, 40 kilómetros al sur de las grutas, sí me acordaba. ¿Cómo se llama? Fuerte Argentino. Fuerte Argentino, no hay nada, no sí, te preocupes. Ya sé. Sí, no, pero hay gente que conoce la zona y, viste, y nada. Y es un punto, el que conoce la zona es un punto geográfico muy llamativo. Por ejemplo, cuando vos estás en la playa de las grutas y mirás hacia el sur, como mirándolo a ustedes, ves como una especie de meseta en el fondo del horizonte, que decís, ¿qué hace esa cosa ahí? Bueno, eso es Fuerte Argentino, precisamente, esa meseta rara que parece como que clavaron un flan, te digo, una forma así medio rara, un castillito de arena gigante. Ahí, derecho para dentro del mar, va a haber lo mismo, va a haber una monoboya, pero para gas, no va a ser para petróleo, y es donde se va a estar conectando el primer barco que va a llegar a la Argentina, que se llama Gili Episello. En este momento está todavía en Camerún trabajando ese barco, y eso es el proyecto Southern Energy, que es el que arranca primero Pan American Energy, y que después se metieron otras compañías de Argentina, entre ellas YPF, pero es el proyecto que inició PAE, podríamos decir. Y ahí después, un año y medio más o menos después, va a haber otro barco más. Van a haber 2 barcos. Pero ahí va a haber un barco flotante que va a transformar el gas en líquido. Sí. Y después al lado se le va a poner un barco carguero, por así decirlo, para llevar el líquido. Ese va a ser el proceso. Exacto. La famosa planta de GNL no va a existir, sino que va a venir un barco que ya es barco fábrica, que no hay que fabricarlo, que ya existe. Tiene un contrato de alquiler, creo que eran 15 o 20 años, el contrato de alquiler del barco, y de hecho la empresa dueña del barco es una firma de Noruega que se llama Golar y es socia de este proyecto, o sea que ahí lo tenemos atadito, ¿no? Sí, no se nos va a escapar. No se nos va a escapar.
Aparte van a estar interesados en que ande bien, porque también son socios. Claro. Después, 1 año y medio después, va a llegar un segundo barco. Los barcos de GNL no hacen tipo como si fuera un estacionamiento de barcos. Por una cuestión de seguridad se distancian entre barco y barco entre 5 y 10 kilómetros cada uno. Entonces hay que poner otra fábrica al lado, flotante, por así decirlo. El otro barco, el barco número 2, está en este momento en China. Ya sabemos cuál es el barco y todo, ya está alquilado. Se llama MK2, es más grande todavía que el Gilead y Sello, y ese va a ser el segundo barco que va a estar ahí en la zona de Fuerte Argentino, pero que para cuando llegue ese barco va a haber que construir, ya va a tener que estar construido el famoso gasoducto de la pelea de Techín. Ah, el que vale los 400, ¿cómo era? $400 Sí, caño de India contra 600. Sí. La pelea por los caños fue esa, todavía falta la pelea por la obra. Esa obra todavía no arrancó, por supuesto, están todavía peleándose, pero ahí va a haber un gasoducto que va a haber que hacer desde Neuquén hasta ese punto en Fuerte Argentino, porque te decía, la obra que están haciendo ahora, que es cortita, en realidad se conecta con el gasoducto San Martín, que es el que viene, ustedes reciben el gasoducto San Martín. Sí, el que viene del sur. Sí. Bueno, el sur para nosotros, ¿no? Obvio, sí. O sea, que, si querés, si alguien entendió un poquito, las primeras exportaciones de GNL no van a ser con gas de vaca muerta, van a ser con gas de las cuencas del sur. No tienes idea que vamos a empezar a cobrar por metro cúbico pasado, creo que ya la legislación no te lo permite, pero, bueno, y está dentro del RIGI, aparte, no lo podés hacer. Qué bacano, qué bacano. Durmieron. Y después lo que está el proyecto de YPF, que es también es entre Fuerte Argentino y Punta Colorada, en esa zona. No está del todo exactamente dónde va. Yo me la juego a que va a ser más bien de Punta Colorada hacia el lado de ustedes. Hacia Arroyo Verde, claro, hacia Arroyo Verde. Por algunas imágenes que he visto, pero que son medio como dibujos preliminares, me da más que va a ser para ese lado. Ahí va a haber unas instalaciones muchísimo más grandes, porque es lo mismo, tenés que hacer un caño gigante desde Neuquén hasta la costa de Río Negro. En la costa es lo mismo, se hace la conexión por abajo del agua, 6 kilómetros, las boyas, 2 barcos más, pero hiper gigantes esos 2 barcos, que van todos a 6 kilómetros de la costa los barcos, le vamos a dar las lucecitas nomás. Pero además de eso se va a hacer otro caño, ¿sí? Desde Vaca Muerta. Debe ser el quinto que me estás contando por lo menos. Y en realidad uno es un caño cortito que están haciendo ahora, son 2 gasoductos troncales y este se llama poliducto, porque lo que va a llevar son poliproductos, fíjate. Lo que va a llevar son los líquidos ricos del gas, y vos me decís lo que tiene la garrafa es lo que va a llevar, ¿sí? El propano, el butano. Ah, los otros subproductos, está bien, se entendió. Exacto, porque eso, viste, se exporta. Sí. Entonces, el proyecto YPF tiene las dos cosas. Tiene el GNL con el gas sequito y todo esto que es el líquido lo mandan aparte, y ahí sí, en la costa, van a tener que hacer un complejo. Te digo, tiene 70 hectáreas va a tener ese complejo, un complejo gigante. De hecho, no hay en Argentina, se llama planta de fraccionamiento, no hay en Argentina una planta de fraccionamiento tan grande. Está Compañía Mega en Bahía Blanca y tiene más o menos la mitad del tamaño que va a tener esta planta, que va a estar, pongámosle, en Punta Colorada, para decirlo. Sí. Kilómetros más, kilómetros menos. Victoria, entonces toda esta gran expectativa que se había generado cuando se dijo, sí, va a ser ahí en Playa Dorada, Punta Colorada, del desarrollo de la población, etcétera, no se va a cumplir. Mira, sinceramente no es el impacto social, económico. Si una vez que están instalados los caños, una vez que está instalada las monoboyas, una vez que está instalado todo eso, con 20 personas, 30 los movés. Lo manejás. No. Vos pensá, los gasoductos van a necesitar, con los gasoductos del oleoducto, van a necesitar recorredores. Son personas que se toman el trabajo de recorrer para ver si pasó alguna cosa, ¿viste? Ya tenés gente. Después, el movimiento de la gente que va a trabajar, alguien los va a tener que llevar, ¿sí? Un transportista los va a tener que llevar. Sí. Alguien les va a tener que llevar la comida, servicio de vianda. Alguien les va a tener que lavar los mamelucos, servicio de lavandería. Y después, obviamente, tenés los empleados en la playa de tanques del puerto petrolero, que en el puerto, entre comillas, petrolero. Sí. Ahí vas a necesitar también personal. Cada barco tiene dotaciones de más o menos 180 personas, 200 personas que trabajan en turnos. Y van a tener que bajar a tierra, proveerse de algo, claro, algún gasto va a haber. Ahí vamos a ver cómo va a ser si en algún momento los barcos vienen con gente o no de otros países, pero seguro que va a haber un porcentaje importante de gente que sea de acá de la zona.
Marín dijo un día, mira, esto es como que vos te vas a ir a una fábrica que tiene 180 empleados, la única diferencia es que estás a 6 kilómetros para dentro del mar. ¿Eso es lo mismo? Sí, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque también porque vas a necesitar alguien que te lleve o en lancha o en helicóptero. Claro. Esa el helicóptero para los jefes, me imagino. Sí. Y lo que es esto que yo te decía, la planta fraccionadora de gas, eso también tiene una cantidad de empleados muy La de las importante. 70 hectáreas, me estás diciendo. Sí, eso también va a tener, no están los números hechos, pero yo me imagino que va a ser un número más o menos parecido, de 150 empleados, 100 empleados, y ten en cuenta lo que sí, en todos estos casos, no el que lleve la vianda, ¿no? Pero todos los demás son sueldos de alto nivel. Eso es cierto. Son sueldos que decime hoy en Punta Colorada quién tenía ese sueldo. No, en toda la línea sur de Río Negro, olvídate. Claro, YPF ellos calculan que entre todos los proyectos se puede llegar a generar hasta 40.000 empleos entre Río Negro y Neuquén, entre directos e indirectos. Lo que pasa es que también tenés ahí todo lo que va a moverse en Neuquén. Claro, ¿no? pero ya con que vaya un 20% para la zona de Sierra Grande, Punta Colorada, o sea, unos 8.000, 10.000, es un montón, das vuelta a la ciudad. ¿Qué pasa lo que vemos nosotros acá? Que te termina moviendo toda la actividad económica porque esa persona vuelve a su casa, compra en la carnicería, compra en el kiosco, paga un alquiler, se compra ropa. Entonces terminás dinamizando toda la economía y esa es una parte no solo positiva, es más positiva si vos ves que la matriz económica de Río Negro tenía muy poca diversificación y dentro de su poca diversificación tenía sectores que estaban bastante cayendo. Lo que sí lamentablemente yo vi que no lo termino de entender, ojalá que me esté equivocando, pero en el verano hubo ventas de hoteles en las grutas. Cierto. No lo entendí, te digo la verdad, no sé por qué pensaron que iba a haber movimiento entre las grutas y San Antonio. Yo no lo estoy viendo más para el lado de Sierra Grande. No, está bien, porque en su momento en el puerto de San Antonio Este iban a poner la planta que hace líquido y gas en su momento, o ahí cerca iban a poner la planta, era un proyecto original, se había hablado, por eso. Pero no está bien. ahí ahora es otra cosa, ahora viene un buque flotante, una fábrica flotante, pero en su momento se hablaba de poner una planta ahí en el puerto de San Antonio. Pero lo raro fue que se vendieron en este verano los complejos hoteleros, así que no sé, eso lo dejo para los que entiendan un poco más del mercado inmobiliario. Lo cierto también, si vos recorres la zona de Playas Doradas, la zona de Punta Colorada, sembraron loteos por todos lados, es como que, ¿viste los medidores de la luz? Sí, pero ese loteo estaba de hace unos 5 o 10 años atrás, Arrancaron con lo del hidrógeno. Claro, y ahora es como que se ampliaron, te digo, es como que ante cualquier oportunidad viene bien lotear, pero no sé, pero me parece un poco exagerado. No, sí, esos loteos están desde hace 10 años, te digo porque yo cada tanto voy para allá y mínimo, antes que explotara todo esto, hace 10 años que está. Victoria, no sé cómo agradecerte tanto tiempo que te hayas dedicado, lo bien que aclaraste, es apasionante el tema de energía, ni hablar ahora con el conflicto Estados Unidos-Irán, pero bueno, la Patagonia la queremos todos, entiendo, vos también, y hay que desarrollarla, y hay que poblarla, y hay que generarle valor agregado. Que esa es la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? Che, ¿por qué se exporta el petróleo crudo y no la nafta, o no se le pone una destilería? ¿Cuál es la diferencia y por qué no se puede producir esa exportación de combustible que no sea de valor agregado al petróleo, por así decirlo? ¿Cuál es la respuesta? Mira, en el caso de la planta de líquidos, eso es valor agregado, porque estás haciendo una industrialización, si bien se podría desarrollar un polo petroquímico y agregarle mucho más valor agregado. Claro, como Claro, sí, pero en el caso de los combustibles, a nivel mundial no se están construyendo refinerías, únicamente se están ampliando algunas refinerías, pero no se están construyendo porque más o menos el cálculo de almacenero es que vos necesitas 40 años de funcionamiento de una refinería para que sea negocio. ¿Sí? Es una vida. Y te vas a quedar sin autos que te consuman, ese es el tema. De acá a 40 años todos los autos van a ser eléctricos o híbridos, entonces no se están construyendo refinerías, ya están absolutamente llegando al tope las refinerías argentinas. Entonces, bueno, no tenemos esa posibilidad de invertir de esa forma para procesar el petróleo y poder exportarlo como combustibles, que es algo que sí hace Estados Unidos. Estados Unidos nos compra mucho. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene unas refinerías gigantes. Claro, que vos pensás que aparte en Estados Unidos... ¿Vos viste el combustible que usan en Estados Unidos? A mi criterio medioambientalista, un ron de 83, cosas así, ¿viste? Parece que, no sé, petróleo crudo un poco más a lo que andan los vehículos allá y motores gigantes encima.
consumen mucho, tienen refinerías muy grandes. Lo que están haciendo ahora es, por ejemplo, nos importan a nosotros porque el petróleo es muy parecido, el de Vaca Muerta al de ellos, y ellos hacen eso, te importo el petróleo crudo y exporto combustibles al resto del mundo. Muchas gracias, Victoria Terzaghi. Seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.